Hola, soy Nplay. ¿Quieren jugar pero buscan pagar menos en sus juegos? Yo y más de 6 millones de personas hemos ahorrado en juegos de acción, deportes, RPG gracias a Eneva. Descarga su app o entra en la web, está disponible tanto en España como en Latinoamérica. Compra tus juegos más baratos entrando en el link de la descripción. Ha llegado el gran día, un juego que muchos estaban esperando, está disponible en lo que sería el mercado y está disponible en lo que sería nuestra PlayStation Store, gratis y para siempre. Escucharon bien, gratuito y para siempre en la PlayStation 4, PlayStation 5. Obviamente quédate si querés saber de qué juego estamos hablando y además te tengo regalos y noticias muy importantes para las consolas de PlayStation 4 o PlayStation 5 que te pueden llegar a interesar. Recordá también que podés avanzar en las líneas de tiempo que aparecen acá abajo al contenido que más te interese en este video y podés dejar tu apoyo con tu like o comentando. Obvio que si sos nuevo y te querés subir a la Calvoneta, sos más que bienvenido. Ahora sí, comencemos con el video del día de hoy. Hola Calvos, ¿cómo están? En el día de hoy tenemos un nuevo video para el canal. Yo soy Nplay, espero que lo disfruten y no lo olviden, tomen agüita. Bueno, como vieron en la intro, vamos a estar hablando de lo que sería un juego gratuito. Además de esto tenemos noticias sobre juegos que se actualizan gratuitamente a lo que serían las nuevas consolas. También juegos que ya salieron al mercado completamente gratis pero que están teniendo determinados errores. Vamos a hablar un poco de eso. Vamos a hablar también del cierre de servidores de un juego muy bueno y que es free to play pero que va a cerrar sus servidores. Y además vamos a hablar de los juegos que están nominados al GOTY de este año 2022. Así que el video está bastante cargado, como les decía, vayan a las líneas de tiempo acá abajo, a la parte que a ustedes les interese. Si no les interesa, qué sé yo, los GOTY este año, no miren esa parte y se la saltean. Pero bueno, vamos a comenzar con la primera noticia del video de hoy. Comencemos con la primera noticia, vamos a hablar del juego gratuito que muchos venían esperando. Vamos a hablar del Sky Children of the Light, que llegaría a PlayStation luego de 3 años de lo que sería su lanzamiento en iOS y un año después de lo que sería Switch. Igual no es este el juego que estaban todos esperando, pero bueno, vamos a hablar primero de este juego y después del que muchos vienen esperando desde hace un tiempo. Sky Children in the Light es un videojuego indie social de mundo abierto desarrollado y lanzado por That Game Company. Su primer lanzamiento, como les comentaba, fue en iOS en 2019 y la versión de Android fue lanzada más tarde en el 2020. Además se lanzó una versión para Nintendo Switch en el 2021. Una por año y ahora en 2022 toca la de PlayStation. Por lo tanto, lo que sería la noticia de este juego es que lo tendríamos en diciembre supuestamente. Según algunas filtraciones podría estar saliendo este juego en diciembre de este 2022 o a principios del próximo año 2023 a más tardar. Hablemos un poco del juego. En Sky los jugadores podrán explorar lo que fue antes un glorioso reino usando una capa que nos da la capacidad de volar. El mapa del videojuego consiste principalmente de 7 ubicaciones únicas, cada una con una temática que representa un ciclo de la vida y una variedad de zonas por las que explorar. También estará Home, una pequeña isla que será el lugar de inicio cuando abramos el juego y que nos permitirá viajar por el resto de las ubicaciones una vez visitadas. Durante la exploración los jugadores podrán encontrarse con espíritus que nos permitirán desbloquear coleccionables con la moneda del juego y niños de luz que darán al jugador luces aladas. Cuando un jugador ha obtenido suficientes luces aladas, su capa subirá de nivel, aumentando así su capacidad máxima de energía y permitiéndole volar por mucho más tiempo. Este juego además tiene un gran enfoque en lo que sería la socialización. Los jugadores pueden conocer y amistarse entre ellos y desbloquear nuevas habilidades como chatear y mandarse regalos a medida que la amistad va creciendo. Pasemos ahora al siguiente juego que tendríamos disponible en nuestra consola de PlayStation 4 o PlayStation 5 en este momento, pero para la predescarga. Estamos hablando del nuevo Battle Royale Free to Play de Activision. Estamos hablando de Warzone 2.0. Este juego obviamente se puede jugar a partir del 16 de noviembre, pero ya tendríamos disponible lo que sería la predescarga en nuestra consola y ahora vamos a ver cómo canjearla desde la consola. El juego en sí se puede descargar desde hoy 14 de noviembre, a pesar de que el estreno sea el miércoles, como les comentaba, el 16, pero esto no es solo para Play 4 y Play 5, sino que también podemos desbloquearlo, descargarlo desde hoy en Xbox One, Xbox Series XS y en lo que sería PC. Recuerden que en PC tienen que acceder a la plataforma battle.net, en PlayStation desde la Store y en Xbox también desde la Microsoft Store. Vamos a hablar un poco de su tamaño. Se espera que Warzone 2.0 pida un tamaño inicial de 125 GB en lo que es consolas. En PC se solicitan 175 GB según sus requisitos, así que nada, les recomiendo que dejen bastante espacio si quieren probar este free to play. Bien, y acá estamos desde mi consola de PlayStation 4, obviamente vamos a pasar a la PlayStation Store y vamos a buscar a ver cómo encontrar este Call of Duty Warzone 2.0. Vamos a la lupa de buscar y vamos a escribir Warzone, y ahí ya nos aparecería Call of Duty Warzone 2.0. Nos dice gratuito, paquete de juego y te damos la bienvenida a Warzone 2.0, la gigantesca arena de combate gratuita que cuenta con un nuevo mapa Al Mazrah.
Bien, acá estamos dentro del Call of Duty Warzone 2.0 y acá tendríamos para descargar el paquete. Bien, desde acá descargan lo que sería Call of Duty Warzone 2.0 y ya lo podrían dejar descargándose una vez que esté el juego y puedan ingresar al juego. Les da a descargar el resto de la actualización, ¿no? El resto del peso de lo que sería el juego completo. Bien, jugadores de nuevas generaciones, tenemos noticias también para ustedes porque vamos a hablar de la generación de PlayStation 5, de las Xbox Series y también para los jugadores de PC. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de un juego que ya está disponible en lo que serían las consolas de Old Gen de las generaciones anteriores, pero que se actualizaría gratuitamente a las nuevas generaciones. Estamos hablando de The Witcher 3 Wild Hunt, que se estrenará en PlayStation 5, en Xbox Series XS y en PC el 14 de diciembre, con muchas mejoras visuales que también estarán disponibles en su versión de PC. Quienes tengan el título en PlayStation 4, Xbox One y PC pueden actualizar tranquilamente y gratuitamente a la versión Next Gen. Además, estos usuarios, incluidos los de PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch, recibirían nuevos contenidos. Y atentos porque tenemos la lista de nominados por otro lado de The Games Awards 2022. Y no van a poder creer el juego que está nominado muchas más veces que los demás. The Games Awards 2022 ya tiene los videojuegos nominados a las 31 categorías que componen este 2022. La prestigiosa entrega de premios a los títulos más importantes del año, organizada por el ya conocido Geoff Keighley, se va a llevar a cabo en la madrugada del 8 de diciembre en España. Momento en el que conoceremos a los ganadores de cada categoría, así como tendremos noticias de hasta 50 videojuegos diferentes que aparecerían en distintos momentos durante la gala de premios. Así que ya saben, si quieren ver esta gala de premios en directo junto conmigo, me lo dejan acá abajo en los comentarios y yo ya programo el directo para el día 8 de diciembre de España. Debe ser 7 de diciembre en lo que sería Argentina, la noche del 7 de diciembre. Ahora, los nominados a Mejor Juego del Año en este 2022 son A Plague Tale, Requiem, Elden Ring, God of War, Ragnarok, Horizon Forbidden West, Stray, Xenoblade Chronicles 3. El título con más nominaciones, nada más ni nada menos, es el God of War con 10 diferentes, seguido de Elden Ring y de Horizon Forbidden West con 7 nominaciones en cada uno. Y detalle no menor, Sony Interactive Entertainment es la compañía de videojuegos con más nominaciones, sumando un total de 20, mientras que en segundo lugar empatan Annapurna Interactive y Nintendo con 11 nominaciones cada una. Dentro de lo que es esta noticia podemos ver o rescatar que Sony está haciendo buenos juegos, está haciendo las cosas bien de alguna forma, en algún aspecto. Pasemos a las noticias negativas. Ahora sí vamos a hablar del competitivo de Overwatch 2. Mucha gente se está quejando de Overwatch 2 en cuanto a sus rankeds porque no muestran los rangos correctamente y la comunidad está bastante frustrada con esto. La queja principal de la comunidad recae sobre la poca recompensa que da el Overwatch 2 a quienes suman muchas victorias en comparación a los que pierden bastantes partidas. Las rankeds a grandes rasgos no funcionan bien porque ni sube rangos según el nivel, ni tampoco baja correctamente si jugamos mal en esa partida. Lo que seguro es que Blizzard está trabajando en esto seguramente, porque si no son medios nabos. Tendrían que mejorar esto si la comunidad entera se está quejando y nada, aprovechar de que tienen Reddit que pueden ver estas cosas y hacerle caso a la comunidad, que es determinante en cuanto a los nuevos juegos y en cuanto a los free to play, obviamente, porque un free to play que no se juega es un free to play que va a morir y que nada, lo están manteniendo actualizado constantemente y gastando dinero e invirtiendo en ese free to play para más adelante cerrar los servidores, como el juego que te voy a contar a continuación, que va a cerrar sus servidores. Y el juego del que estamos hablando que cierra sus servidores es el shooter multijugador llamado Scavengers, un juego que varios deben conocer acá en el canal. Scavengers, el shooter multijugador free to play que debutó el año pasado en ordenadores y que se iba a estrenar en PlayStation 4 y Xbox One este mismo año, cerrará sus servidores definitivamente en diciembre, según ha reportado GamesIndustry.biz. Más específicamente, el juego cerrará sus servidores el 16 de diciembre, debido a que han detectado un importante declive en la base de sus jugadores activos. ¿Y ustedes qué opinan del Scavengers? Si lo llegaron a probar en algún momento. Lo que sí, Scavengers nada, era un título más free to play, lo que sería Battle Royale, por eso se le hizo difícil abrirse un camino a lo que sería muchísimos jugadores, como fue en el caso de Fortnite, de Apex, de Warzone, ¿sí? Que hicieron el boom de los Battle Royale y se pudieron mantener hasta el día de hoy con actualizaciones y una base muy grande de jugadores activos. Bien, y ahora vamos a volver a la PlayStation Store porque vamos a ver lo que serían regalos de determinados juegos y nuevos complementos gratuitos para determinadas personas. Por lo tanto, vamos a buscar Payback porque tenemos algunas novedades con este juego. Vamos a buscar Need for Speed
Payback, que ahora que lo veo lo tenemos a $2, ofertón. Vamos a entrar al juego a $2 y acá vemos que este precio de 90% de descuento a $2 está disponible hasta el 29/11, así que aprovechen. Vamos a la sección de complementos, tenemos 19 complementos y acá vamos a ir hacia la derecha y vamos a ver que tenemos algunos gratuitos, ¿sí? Este sale plata, sale plata, sale plata, sale plata. Acá, paquete de Chevrolet Range Rover y Alfa Romeo, gratuito. Ahora vamos a la sección de complementos, vamos a ir hacia la derecha, vamos todo hacia la derecha y vamos a nuevos complementos. Acá en añadir filtro, obviamente le vamos a poner precio gratuito. Y en ordenarlo vamos a ordenar por nuevo primero para tener las novedades. Tenemos paquete para Sonic Frontiers, para R-Type Final 2, para Star Trek Online Ascension Exclusive. Tenemos para el Sackboy A Big Adventures lo que sería algunos disfraces del God of War Ragnarok. Para el World of Tanks lo tendremos con PlayStation Plus, para el 3on3 Freestyle con PlayStation Plus y para el Bridge Bree Souls también con PlayStation Plus. Algunos de otros paquetes, 3on3 Freestyle también con PlayStation Plus, para el Genshin Impact con PlayStation Plus, para el Apex lo que sería el pack de juego de PlayStation Plus del mes, para World of Tanks recompensa de suministro, para Eternal Kingdoms con PlayStation Plus, para Mortal Blitz con PlayStation Plus. Y bueno, vamos hasta acá porque los anteriores ya los nombré en otros videos. Si quieren más novedades, más noticias de juegos, de complementos, de cosas gratis para la Play, de cosas gratis para PC, para Xbox, no olviden suscribirse y subirse a la Calboneta si quieren sumarse a esta comunidad y nada, aportar en lo que serían los comentarios, en mi Instagram mandarme si consiguen alguna noticia o esas cosas, se enteran de alguna noticia me la pueden mandar al Instagram, yo voy a hacer videos sobre esa noticia y les voy a dar las gracias obviamente en el respectivo video a ustedes. Además recuerden dejar su me gusta y comentar si les gustó el video, si les gustan las noticias de este estilo y además ir comentando las cosas que vimos durante el video, si tienen alguna duda o si quieren usarlo en el próximo video. Los invito a ver los videos que aparecen en pantalla como siempre y nada más, suscríbanse y activen la campanita que me ayudan muchísimo a seguir creciendo. Nos vemos en el próximo video, hasta la próxima, chao.